La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, dijo que el presidente Kuczynski había instruido en la necesidad de reafirmar el respeto en el Congreso y pidió olvidar las palabras que afecten ese ánimo democrático. La premier inició así su presentación de hoy ante el Pleno para solicitar el voto de confianza. Anunció también que solicitará facultades para legislar en materia de defensa y economía. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, anunció que Orlando Franchini renunció al cargo de presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales a fin de que su designación no afecte nada de lo que decida la comisión por los cuestionamientos que se le hicieran. Mendoza aclaró, por otro lado, que no existe ningún pedido de indulto ni se está evaluando un informe médico sobre el expresidente Fujimori. La congresista Maritza García descartó renunciar a la presidencia de la Comisión de la Mujer, pese al pedido de diversos sectores para que lo haga, a raíz de haber afirmado que con determinadas expresiones las mujeres pueden motivar a que alguien absolutamente sano se convierta en un agresor. Entre tanto, Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo que las declaraciones de García serán analizadas en la reunión de bancada del martes próximo. Y los Estados Unidos anunció su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, alegando un supuesto sesgo anti-israelí en la misma y por la presunta necesidad de reformas en la gestión interna de la institución. Estados Unidos dejó de pagar su contribución a la UNESCO en el 2011, cuando la organización aceptó a Palestina como miembro y su salida será efectiva el 31 de diciembre del 2018. Y si quiere estar al día con las noticias nacionales e internacionales, ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos el analista político, Fernán Altuve. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Y Juan de la Puente también, analista. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Caballeros, ¿cómo están? Pues bien, hoy efectivamente se ha presentado, continúa en realidad el debate con relación a esta presentación de la presidenta del Consejo de Ministros con su gabinete para poder reparte de la representación nacional el voto de confianza. Por supuesto, ella dirigió primero un mensaje y vamos a compartir con ustedes algunos momentos de lo que dijo. Este espíritu democrático ha permitido que establezcamos un diálogo sincero y productivo entre el Ejecutivo y todas las bancadas. Luego de lo cual hemos trabajado con todos nuestros ministros para que la mayoría de las inquietudes y propuestas que nos expusieron se encuentren atendidas. De manera que venimos a solicitarnos nos otorguen su voto de confianza. Les aseguro que trabajaré incansablemente para mantener un diálogo constructivo para el bienestar de los peruanos, en un contexto de respeto entre nuestros poderes, en el nivel que se merece y corresponde. La base de la convivencia política en un Estado democrático es el respeto recíproco entre poderes. El presidente de la República, de firmes convicciones democráticas, me ha instruido en la necesidad de reafirmar este respeto aquí en el Congreso de la República. Les pido olvidar las palabras que afecten ese ánimo democrático. A pesar del contexto complicado que nos tocó vivir en los últimos meses, después de mucho esfuerzo, nuestra economía empieza a dar señales de recuperación con una expectativa de crecimiento por encima del 4% para el año 2018, más del triple del promedio actual de la región. Venimos observando en nuestro país y en América Latina con decepción
los niveles o lo que ha llegado la corrupción en cada espacio del Estado y en otras esferas de la sociedad. Y cómo nos ha venido robando oportunidades y bienestar. Por eso, estamos cumpliendo con la responsabilidad ética de hacerle frente. Hoy, por ejemplo, gracias al decreto legislativo de muerte civil, a funcionarios condenados por actos de corrupción, 87 funcionarios públicos de 47 entidades deben dejar sus funciones y no podrán volver a ser contratados por el Estado. Muy bien. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Han tenido oportunidad de poder escuchar a la señora Arauz en el Congreso? Sí, la exposición, una parte de la exposición, pero también una parte del debate. Y yo creo que es un trámite aprendido, ¿no? Porque si comparamos este debate, este temperamento, con la discusión previa a la votación de la cuestión de confianza que solicitó el gabinete Zavala, es evidente que los arrestos opositores pues, se han reducido al mínimo y demuestra este temperamento que muestra la oposición, pero también el gobierno, que los cambios que ha realizado el presidente Kuczynski en el equipo de gobierno conducen a pensar que será un gabinete mucho más tolerado por la oposición, además considerando que hay en el gabinete personas que no serán ya objeto de mucha crítica, es decir, hay más ministros tolerados por la oposición que antes, por lo menos unos 3 más, digamos, ¿no? Y una segunda sensación que tengo respecto al debate es que ambos grupos, fundamentalmente el fujimorismo, pero también el gobierno, han esquivado el debate de temas de fondo, ¿no? Y entonces, claro, lo más importante en este momento, según he visto en la prensa de este debate, es el pedido de facultades delegadas en materia económica y para defensa. Pero toda la agenda que se dijo en el debate en relación a Zavala hace un mes, de lo que faltaba el gobierno, casi mágicamente ha desaparecido, se ha licuado. Entonces daba la impresión hace un mes que era un país donde el gobierno tenía enormes déficits frente a la oposición, al fujimorismo. Y en 30 días yo creo que es como se ha diluido, como se ha evaporado esa demanda, lo cual demuestra que muchas de las cosas que se decían en relación al gabinete Zavala podrían ser forzados. Y segundo, me parece que el fujimorismo está haciendo esfuerzos para confrontar lo menos posible. Tanto así que días antes de la presentación de la Premier Arauz, el Congreso, la discusión de fondo era lo que había dicho PPK respecto del Congreso. Es más o menos como decir, oye, tenemos muy poco que conversar. Mi impresión es que hay mucho por conversar, pero creo que hay las dos fuerzas que están ahora en el Congreso, da la impresión que han hecho esfuerzos para no tocar esos temas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que va a comenzar a partir del voto de investidura. Las dos partes de esta danza, el Ejecutivo y el Legislativo, tenían que llegar al día de hoy y probablemente las próximas horas dando el voto de confianza. Uno porque lo pide de una manera educada, tratando de no presentar ninguna conflictividad porque necesita ese voto, y el fujimorismo porque obviamente no quiere entrar en la confrontación en esta etapa. Es a partir de mañana, cuando tengan el voto, que veremos si realmente lo que ha sido un romance mensual se va a convertir ya en un noviazgo en serio. Yo no sé si sea así. Un punto que sí me parece claro y que hay que decirlo, y estas cosas hay que reforzarlas porque a veces se olvidan, es que el ministro Zavala era un ministro que no tenía la simpatía del fujimorismo, y haberse demorado tanto tiempo en darse cuenta de eso, yo creo que le quitó la oportunidad al gobierno de iniciar un camino como el que simpatía está. del fujimorismo desde cuándo? ¿Desde siempre? Yo creo que al principio no era así. Claro, no lo era. Bueno, cuéntanos por favor para tiene una saber. opinión distinta. Yo digo, al principio no era así. Parecía que no, por lo menos. No, lo que pasa es que desde el primer momento a mí me parecía que era un gabinete que no era un gabinete que se había conversado, no era un gabinete que se había visto bien, y él, creo yo, por lo que escuché, inventó el mito de que él era el puente.
Ese es el mito que solo se lo creía él y al presidente lo convenció de eso. El resultado es que fue inconscientemente a un voto de censura y terminó censurado, un voto de confianza, creyendo que lo iban a ratificar. Entonces, ahí es importante notar cómo hay los desencuentros, las confusiones y las malas lecturas en la política. Ojalá que esta lectura que estamos haciendo de conciliación perdure y continúe en este ánimo la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Este gabinete sí fue conversado? Bueno, no lo llamaría conversado, pero está parlamentarizándose, porque tiene... Cuasi parlamentario. ¿Sí? Claro, tiene ministros que han venido del Parlamento, que son ministros que, digan lo que digan, tienen contacto con esa mayoría. No será el mejor de los contactos y la mejor de las amistades, pero la cotidianidad. Entonces tenemos a la ministra de la Mujer, al ministro de Producción, a la presidenta del Consejo de Ministros, al ministro de Vivienda, que son personas que han estado con eso. Entonces, no la llamaría conversado, pero está en un proceso de parlamentarización. Entonces, los dos caminos que el presidente tenía, que era hacer un gabinete de unidad nacional o conversado, o ir hacia la parlamentarización del gabinete, ha tomado a medio camino esa, y la presidenta del Consejo de Ministros sale del Congreso. Entonces, tiene una condición diferente que el gabinete Zavala, ¿no? Bien, vamos a ir al Congreso, donde, como decíamos, continúa el debate, pero vamos a conversar con dos congresistas, una de la mayoría humoristas, la señora Alejandra Aramayo, y uno del oficialismo, que es el congresista Gilbert Violeta. Ambos están allá y van a responder a nuestras preguntas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un abrazo desde el Congreso. Bien, empecemos por la congresista Aramayo, porque estamos muy interesados en saber cómo ha visto el fujimorismo la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros. Bueno, Mario, ha sido una presentación que ya lleva varias horas, ha sido un discurso bastante extenso. Hay que destacar la performance política de la señora Premier, que ha venido acompañada de todo el gabinete y que está escuchando con atención las intervenciones del rol de oradores, que es bastante largo. Ciertamente nosotros entendemos que hay una voluntad de cambiar algunas cosas. Este gabinete de lujo de antaño tendría que ser un gabinete que esté en las calles, que esté en el campo, que no pierde este carácter técnico, pero que sintoniza nuevamente con la ciudadanía. Desde Fuerza Popular, nosotros somos Fuerza Popular porque creo que tenemos fundamentalmente un arraigo popular, tomamos pulso a la ciudadanía y lo que se quiere son cambios. No puedes tener un Ministerio de Salud, por citar un ejemplo, que ha ejecutado el 14% de su presupuesto, donde hay hospitales que carecen de camas, que no hay medicación, que la infraestructura y el equipamiento está tercerizado. Esas cosas tienen que cambiar y solo se van a lograr estos cambios si tienes un rol mucho más expeditivo, mucho más sintonizado con, en este caso, con los pacientes, por ejemplo. Pero le preguntaba yo a propósito del discurso, porque claro, esas son las cosas que tienen que hacerse y se verá efectivamente en los meses sucesivos si eso se produce o no. Pero digamos, el voto de confianza ustedes tendrán que darlo o dejarlo de dar en función de lo que han escuchado. Por eso es a ese discurso que me refería. Aparte de largo, algo más, algún otro comentario le merecerá, digo yo. Bueno, hay una necesidad ciertamente por trabajar una agenda colectiva. Se pide el voto de confianza, pero esta confianza tiene que estar sustentada en el respeto institucional. Y eso pasa por reconocer cuáles son las funciones que desde el Congreso de la República se plantean y desde el Ejecutivo Nacional. Este es un gobierno, escuchaba a sus invitados, decían, hemos llegado al parlamentarismo. No es exacto. Nosotros estamos ejerciendo nuestra función de legislar, de fiscalizar, de viabilizar, y tiene que ser entendida desde esa perspectiva, desde el Ejecutivo. Yo espero que podamos otorgar la confianza con las propuestas que sean escuchadas después de la intervención de los colegas congresistas. ¿Usted ha visto entonces un cambio entre el discurso del Ejecutivo con el señor Zavala y este discurso nuevo del Ejecutivo con la señora Arauz? Porque eso es justo lo que aquí estábamos hablando, que en 30 días no parece haber cambiado mucho y sin embargo la oposición sí.
hay una voluntad distinta, se percibe, ya no es la aristocracia de la burocracia que tenemos, sino se entiende puentes de diálogo con el Congreso de la República, que no es otra cosa que puentes con la ciudadanía. Nosotros somos los representantes del pueblo en el Congreso de la República y se tienden puentes para escuchar nuestras iniciativas legislativas. En el caso mío he sido mencionada en el discurso de confianza de la señora Premier cuando dice la ley que va por la ventanilla única minera o la formalización minera. Tenemos 400.000 mineros informales y hoy vamos a trabajar legislativo con el Plan Perú, la propuesta de Fuerza Popular y la voluntad que tiene el Ejecutivo de trabajar de esta lucha contra la informalidad en el sector minero. Son cosas y experiencias que no venían, por ejemplo, con el señor Zavala. Ahí se está virando y lo ideal es que no sea un cogobierno, es un gobierno donde hay respeto a las competencias de cada estamento. Muy bien, queríamos preguntarle también algunas cosas al congresista Girio Violeta, empezando por saber si este gabinete a la bancada oficialista la tiene más satisfecha, digamos, hay más cohesión entre bancada y gabinete bajo la presidencia de la señora Arauz que bajo la presidencia del señor Zavala. Bueno, creo que el hecho del cambio de gabinete ha generado que el nuevo gabinete Arauz nazca en medio de un clima de diálogo, que ahora el reto de Meche es institucionalizar ese diálogo, no solo con la bancada de gobierno, sino con todas las bancadas del Parlamento y las distintas fuerzas políticas, como ha venido ocurriendo hasta ahora. En ese sentido me parece que la Premier Arauz ha tenido una buena respuesta política, un buen gesto político con los diversos grupos, y lo que hoy ha venido a proponer además es que reivindicar algo que fue parte de una propuesta de gobierno durante la campaña del presidente Kuczynski y que se expresa en esto de la revolución social, que no es otra cosa sino énfasis en una agenda social de infraestructura y de reconocimiento de una serie de aspectos en materia de educación, en materia de salud, que son necesarios atender. Así es que la ministra Arauz está haciendo este esfuerzo por socializarlo con el Parlamento, pero también por tener una estrategia clara de acción con este plan de la revolución social. Bueno, pero la relación para ustedes también, porque cuando lo escucho, congresista Violeta, pareciera que estamos hablando con una bancada que no es oficialista, porque habla de que ahora sí, como que con Mercedes Arauz ahora las cosas van a ser distintas, ¿no? Cuando ustedes se supone que están remando en el mismo sentido, ¿no? Bueno, y estamos en el... Hubo ahí un distanciamiento y ahora con Mercedes Arauz, bueno, las cosas están viéndose mejor. De repente ya, por el cambio ya no va a cambiar de siglas, entonces ahora ya vamos a dejarlo con PPK. Verónica, nosotros hemos apoyado al gabinete de Fernando Zavala desde el primer día hasta el último día. Siempre lo hemos hecho con lealtad como corresponde con nuestro gobierno, más allá de algunas diferencias que podríamos haber tenido en su momento. Lo importante ahora es que estamos en otro momento, el momento en el que tenemos que trabajar de la mano con la primera ministra, con la señora Mercedes Arauz, y estamos haciendo un esfuerzo también para que ese trabajo se expanda, se trabaje a su vez con las diversas bancadas. Así es que no es que haya un cambio de actitud ni que estemos ahora como bancada de gobierno en una posición política distinta. Estamos trabajando para que el gobierno en primera instancia sea un gobierno exitoso y para que en este momento con la señora Mercedes Arauz podamos también trabajar en lo que viene de este nuevo momento. Muy bien. Muchas gracias a los dos congresistas, a la congresista Aramayo y al congresista Yo quiero, Mario, terminar con algo muy chico, no sé si tú me permites. Hoy el Ejecutivo nos pide el voto de confianza y esto será evaluado por nuestra bancada, pero nosotros le pedimos al Ejecutivo respeto. Tiene que haber respeto a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción. El presidente de la República tiene que allanarse a todos los procesos, a todas las comisiones que investigan y luchan contra la corrupción. Una de ellas, por ejemplo, es la Comisión Lavallato. Nosotros confiamos que tenga respeto por la institucionalidad, respeto por las instituciones y que reciba a la Comisión Lavallato, que está haciendo un papel extraordinario en la lucha contra la corrupción. Esa es una muestra que el Ejecutivo debe darle al Congreso, al que hoy le está pidiendo el voto de confianza. Muy bien, muchas gracias a los dos congresistas. Volvemos a los estudios. Claro, el detalle fundamental es lo que dice Girio Violeta, más allá de algunas diferencias que pudimos haber tenido. Es sobre eso que le estábamos preguntando. Hubo diferencias en ese momento y ahora no las hay por el momento. Ese es el contraste que se niega, digamos, en el discurso. Que se nota. Pero se ve. Clarísimo. Claro, hay un tránsito, ¿no? Sí. En 30 días el humor ha cambiado,
pero estas expresiones de la congresista Aramayo y de Gilbert Violeta me dan la impresión que hay un nuevo momento, ¿no? No será un consenso a palos como se ha tenido en el último año y meses, podrá ser un consenso a pellizcos. Un pellizco nos van a dar si no nos vamos a la pausa. ¿Nos permite un ¿sí? momentito por sí? Bueno, claro. Vamos a una pausa. Pero vamos a volver sobre este y tema. regresamos con Seguro. esto para Sí, continuar. seguro. El pellizco. Me lo prometen. De con todas los maneras, pellizcos. de Ya. todas maneras, claro de que todas sí. maneras. Bueno, a ver, doctor La Puente. Ya habíamos cortado el Continúe. hilo ¿Cómo va a de ser las esta palabras. relación? Sí. No, de usted? claro, falta precisar quizás eso lo va a decir la vida, el tiempo de esta convivencia menos forzada que el pasado. Es decir, este consenso a palos que pasa a consenso a pellizcos. Podría ser un choque y fuga también, ¿no es cierto? Digamos, Tenga cuidado, doctora. un buen momento. Cuidado con el pero- lenguaje. puede ser un buen momento, Sí. pero que rápidamente se deteriore. Porque incluso viendo el tema de simpatías o antipatías, la relación de Mercedes Arauz con la bancada fujimorista al inicio era mucho más tirante que la que tenía Zavala con el fujimorismo, porque había un Claro. recuerdo de la campaña electoral. Zavala no había estado en la campaña. No obstante, Claro. había que reconocer que en eso ha trabajado bastante en estos días Mercedes Arauz. Y también hay otra razón que quizás habría que ponerla más sobre la mesa, y es que el fujimorismo tampoco está en un buen momento, ¿no es cierto? Ujú. Ha tenido dificultades en los procesos judiciales Keiko Fujimori, y tampoco sabemos cómo es que planea sobre el futuro de Fuerza Popular un probable indulto humanitario a Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, digamos que como que los astros se han alineado ahí para que el oficialismo y el fujimorismo tengan esto. Por eso digo, podría ser un choque y fuga, porque el deterioro de las relaciones podría venir después. Los 4 grandes momentos de tensión entre el fujimorismo y el Congreso han venido por cosas que el fujimorismo y el gobierno han venido por cosas que ha hecho el Ejecutivo. El asunto primero fue el asunto Moreno, después fue, o quizás ante la discusión de la delegación de facultades, luego tuvimos el tema de la censura del ministro de Educación, de Saavedra, luego tuvimos las dificultades en relación a Chinchero, y lo último, lo que motivó la caída de la ministra Martensi, el gabinete. Entonces son cosas que el Ejecutivo ha hecho, ¿no? Ahora, esto finalmente aquí terminó, demuestra pues que la discusión sobre si había hecho bien Zavala o no en presentar la cuestión de confianza, se demuestra que no, porque fue un error, porque la idea de construir un gabinete que empodere al Ejecutivo se ha diluido, porque este es un gabinete que termina empoderando al Congreso. Eso no significa que no tenga un margen de maniobra este gabinete para hacer cosas, pero es evidente que se ha trasladado un poquito el centro de gravedad. Coincido con Fernán cuando dice que este es un gabinete cuasi parlamentario, ¿no es cierto? Y eso queda claro, deben haber unos 7 u 8 ministros con los que tiene una simpatía muy directa y muy visible el fujimorismo, ¿no? Pero quizás no es que estuvo mal plantear la cuestión de confianza, sino que no se hicieron desde el Ejecutivo las cosas siguientes a las que esa cuestión de confianza llamaba, Claro, digamos, porque se decía- conformó, se hizo un gesto de fuerza para luego hacer un Era gabinete. parte además de una batalla que iba a terminar Claro. en adelante de elecciones. Desde Fue mi punto de vista, inconsistente, digamos, era una sí. triquiñuela política, porque en el check and balance nuestros, eso peruano, eso no existe, ¿no? O sea, para eso no ha sido creada la institución del adelanto de las elecciones parlamentarias. De modo que el presidente Kuczynski lo que hizo es virar y hacer un gabinete mirando al Parlamento, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, bueno, comparto lo que ha dicho Juan. Estamos en un momento en el cual, después de la caída del gabinete Zavala, caída por todos esos problemas que ha ido generando el Ejecutivo contra el Parlamento y que han sido lo que ha hecho que una persona que no estuvo en la campaña electoral y que en un inicio se veía como un puente, terminase estando en peor situación que la más dura defensora electoral del presidente. O sea, ha habido una descomposición. Ese gabinete de lujo tecnocrático químicamente puro fue dando paso a la incorporación de parlamentarios dentro del gabinete hasta que hemos llegado a una
a un guiño parlamentario con figuras del gobierno, pero que vienen de ahí. Entonces, hay que ser muy claros que esto es una consecuencia de haber perdido la moción de confianza. Y la primera ministra está yendo con otro talante. Quiero decirles en nombre del presidente, me ha instruido, o sea, no es que se me ocurre a mí o soy una traductora, no, me ha instruido para que yo reafirme la institucionalidad. O sea, que el presidente la ha autorizado a decir eso. Entonces, en ese procedimiento, en esa fórmula, es muy posible que las cosas se vayan a llevar bastante mejor, salvo que haya un viraje o un cambio que puede ser o un error del Ejecutivo o definitivamente un impasse que se pueda dar. Sí, la primera ministra ha dicho me ha instruido, pero en realidad falta ver quién instruyó a quién en ese... no porque esto tiene todo el tono de ser el cambio que viene con ella. Bueno, ella es la jefa del gabinete, es la primera consejera del presidente, podría ser, pero lo ha planteado como que... y es la manera... Es la manera como lo tiene que hacer, y al final de cuentas lo que está dando a entender es: conmigo el presidente no va a entrar en un choque de trenes como terminó con el gabinete anterior. Pero, bueno, eso es pura especulación, ¿no? Porque yo estoy por lo menos es una manifestación de voluntad. Retrocediendo en el tiempo, el señor Zavala empezó como traductor del presidente desde el primer día, poniendo paños fríos, ¿no? Diciendo que estamos viendo todavía a alguien que no asume oficialmente, ¿no? Yo creo que la presidencia de la República. Yo creo que el señor Zavala se creyó que el presidente era él. Y entonces empezó a hacer cosas y a tener un manejo y aconsejando mal al presidente, y lo llevó a donde terminó. O se lo hicieron creer también. Bueno, esos son sus consejeros, que lo hicieron creer eso. Sí. Pero no digo por el presidente también, porque... Pero mucho depende de los efectos también de esto. Yo tengo la sensación de que hemos salido de una etapa en que los poderes se han peleado, creyendo uno y otro que esto iba a mejorar su aprobación, y esto no ha mejorado la aprobación. Se están dando un momento distinto donde cooperan un poco más, y yo no sé si eso les convendrá a los dos, porque los pactos tácitos o expresos, este es un pacto tácito, evaporan los problemas. Y a mí me parece que eso también es un error, o sea, por eso me preocupo por el efecto. Un poco malosamente, bueno, soy abogado y periodista, entonces mi cuota de maldad es un poco más elevada. Y entonces, claro, entonces, ¿dónde están los problemas que en los 30 días anteriores se habían dicho que existían? El asunto de la reconstrucción, vamos a terminar con 2,7, ¿eso se va a diluir? ¿La gente, la sociedad va a aceptar eso? ¿O es que la sociedad está diciendo, está bien que discrepen o coincidan, pero pónganme los problemas políticos sobre la mesa? Y parece que estos no están. Bien, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con las declaraciones del ministro de Justicia sobre los nuevos cambios a los cambios que ya se habían hecho en la Comisión de Gracias Presidenciales. Bueno, desde hace unos días estábamos conversando sobre este nuevo presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Ayer salió una fe de ratas, ¿es cierto?, diciendo que ya no era el presidente, sino que era un director, ¿no? Uno de los miembro. claro. Bueno, la cosa es que hoy, como asistió el gabinete acompañando a la señora Arauz al Congreso, los periodistas le dijeron, bueno, ministro Mendoza, ¿nos puede explicar ¿Cómo es? qué está aconteciendo? Así que, bueno, declaró el ministro de Justicia y nos ha hablado sobre esto. Escuchemos. El señor Franchini, que es una persona muy honorable, estaba invitado, aceptó y tenía que ser incorporado. Sin embargo, ya no va a ser incorporado porque él ha presentado su declinación, su renuncia al cargo el día de ayer, me hizo saber, ha hecho llegar una carta, diciendo pues que él no quiere afectar cualquier procedimiento, a pesar de que está en condiciones de hacerlo. Sin embargo, prefiere tener la paz de su hogar y no estar en unas situaciones difíciles que pueda acarrearle su edad misma. La declinación ha sido en términos muy entendibles, en el sentido de que no quiere afectar nada de lo que decía una comisión por los cuestionamientos que se le han hecho. Por eso ha preferido... Lo que no explica es por qué lo designaron en principio y por qué cuando el comercio le pregunta al señor Franchini, él dice,
no sé cómo, no sé dónde, ¿Cuándo, no sé dónde? cuándo, no sé Sí. quién me llamó, entonces... Que creo que había sido el digamos, señor Mendoza quien lo había llamado, porque tendría parece que haber sí sido, ¿no? Es lo una conocía. renuncia humanitaria. Sí, más o menos. Es la primera Más o vez que menos. se produce. Bueno, Ha sido un desaguisado, ¿no? Sí, no es un buen inicio además porque creo que no ha empezado bien y tampoco está terminando bien. Ahora, claro, es una persona de 92 años, ¿no? Yo supongo que está en uso de sus facultades, Sí, pero claro. por eso, pero es evidente que tiene 92 años. Yo asocio el hecho de que el presidente Kuczynski habló de que no quería que con Fujimori pase lo de Leguía. De repente Alguien que vivió en la época de de Leguía, repente han claro. puesto un presidente que quizás conoció a Leguía, ¿no es cierto? Claro. Sí. Nació en el 25, No encuentro, sí, si claro. nació en el 25, Claro. pudo haber conocido Claro. a Leguía. Claro. Ahora, lo más importante de lo que ha dicho el ministro Mendoza es esto de que el indulto no ha sido pedido. Ah. Y leyendo entre líneas de lo que dice un jurista, que ha sido presidente del jurado electoral, ha sido presidente de la Corte Suprema, me lleva a pensar que está diciéndonos que no hay indulto por oferta. ¿no? Vamos a escuchar Que esta él parte, va ¿le a- parece? No hemos puesto las declaraciones del ministro de Justicia. Antes de hablar sobre el indulto, de repente el doctor Altuve quiere decir algo sobre esta salida. Estamos hablando de indulto, por si acaso. No, yo la verdad que me Sobre la parece salida una cosa de- incomprensible. No la salida de Fujimori, digo la salida del La señor salida de- Franchini, Bueno, ¿no? si el ministro está diciendo que no ha sido pedido, está dando a entender, como dice Juan, de manera discreta, de que no hay las condiciones para hacer una revisión del tema. Pero ya que estamos en eso, quizás lo que ha ocurrido también, lo que uno podría interpretar es que al haber metido la pata poniendo a este señor muy llamativo como presidente de la comisión, han atraído la atención de la foco. gente sobre algo que querían que pasara debajo de la bubucela, digamos, y entonces cambia la perspectiva. Es Bueno, una lectura posible. si ellos querían que esto no pase advertido, desde el momento en que llegan y el primer cambio es la comisión. No, Sí, pues, claro. No, por supuesto. Hay Es una parte falta, o sea, hay una falta de discreción para manejar algo que quieren lograr evidente. Entonces, Perdón, el ministro ha dicho que desde el primer día que él ha entrado al ministerio ha hecho muchos cambios y que este no es el primero. Lo que pasa es que es el primero que llama mucho la atención, pero ha hecho muchos otros. A ver, lo primero que debió hacer el ministro es anunciar el día de su toma de posesión que pedía que pusieran a su cargo a disposición todos los funcionarios. Entonces no le hubiera sorprendido a nadie un cambio en particular, porque le hubiera dicho todos pongan su cargo a disposición, incluyendo la comisión Y de cuando indultos. le preguntaron al presidente Kuczynski sobre estos cambios en particular, dijo, bueno, de vez en cuando hay que hacer algunos cambios, lo que entra en perfecta contradicción con lo que dijo a propósito de la tradición de hacer cambios con motivo del 28 de julio. Dijo, bueno, es una tradición, pero es una tradición que a mí no me gusta hacer. Claro, Hay tradiciones y tradiciones. así es. Vamos a escuchar No hay que qué hacer dijo- cambios, pero todo cambia. Más o menos. Sí. Vamos a escuchar qué Coherencia. dijo el ministro Mendoza sobre el indulto particular a Alberto Fujimori. Mi despacho, quiero informarles nuevamente, no tiene ninguna petición de indulto. No tiene ninguna petición de indulto. Ya. ¿Ustedes podrían decir dar un indulto a alguien que no lo solicitado? Hay a pedido de las personas familiares, a pedido del mismo afectado y a pedido de una entidad afectada. Esas son las... A ver. Yo como juez, como ex juez, me voy a fijar mucho en la legislación y en el derecho para que todas las decisiones se hagan de acuerdo a la legislación vigente. Eso es todo. ¿Hay alguna junta médica que esté evaluando el caso? No, ninguna. Lo único que también puedo adelantarles es que hay 900 indultos en trámite, 55 indultos por... Bueno, Juan de la Puente está elaborando alrededor de la idea del indulto. Bueno, sí. no escuché, lo había hecho sin escuchar la última parte. Sí, pues está hablando el juez. Está hablando además un procesalista muy reconocido y además con cancha, ¿no? Que ha tenido altas responsabilidades en el Estado. Y de lo que ha dicho es que, de lo que yo advierto es que él está trabajando sobre normas, ¿ah? Ujú. Entonces esta idea de que, mira, si el presidente va a indultar y el indulto es autoejecutable, que es una de las tesis que he leído, el ministro está diciendo no ha venido ningún pedido, o sea, no hay indulto por oferta. Segundo, yo he sido juez y voy a mirar los procedimientos, los reglamentos. Tercero, las cosas se van a hacer en función de la ley.
Entonces, haya o no hay indulto, me parece que la línea que pretende seguir el ministro de Mendoza no es la línea que se le sugería al presidente Kuczynski hace 10 o 15 días, ¿no? Es decir, hágalo porque usted está habilitado, aunque no haya, aunque haya reglamento. Y segundo, porque también es cierto que en los últimos 10 o 12 días el entusiasmo por el indulto por parte, se supone, de la organización más interesada en esto, que es Fuerza Popular, no se advierte, ¿no? Al contrario, lo que se han tenido, claro, si tú le preguntas a los periodistas, a los parlamentarios, dicen cualquier militante de Fuerza Popular está de acuerdo con el indulto al presidente Fujimori. Ah, perfecto. Pero ya cuando se entra en materia, hemos encontrado las declaraciones de Cecilia Chacón y de la Úrsula Letona, que han dicho cosas bien serias. La primera es que el partido Fuerza Popular es el partido, dijo la congresista letona, es que el presidente Alberto Fujimori no tiene ninguna influencia política en Fuerza Popular. Juntando esto, yo diría que con indulto o sin indulto, para Keiko Fujimori y la dirección de Fuerza Popular queda claro, ¿no?, que es su partido, su estrategia. Yo me atrevería incluso a plantear la discusión sobre esta dinámica entre el fujimorismo y el post-fujimorismo al interior de Fuerza Popular. Porque hay parlamentarios, a mí no me parece que Letona, por ejemplo, sea fujimorista, es una post-fujimorista. Daniel Salaverry no es post-fujimorista, es un post-fujimorista. Entonces, claro, lo que aquí complica, entre comillas, es el hecho de que Keiko Fujimori también lleva el apellido Fujimori, cuánto podrá desmarcarse, pero lo que advierto es que hay como una especie de iniciación, no sé si pequeño o grande, de un post-fujimorismo al interior del fujimorismo. Podría parecer un galimatías lo que estoy diciendo, pero tengo la sensación que por ahí van las cosas. Pero hay post-fujimoristas y ex-fujimoristas, como el congresista Reate, que lo mandó a tomar agua de sal por ejemplo, al expresidente, ¿no? Que no es lo mismo, parecería ex y post, pero no. Bueno, yo creo que el tema del indulto ha tomado todo el centro de la política peruana, pero las declaraciones del ministro, que son las primeras declaraciones que uno puede decir que ponen luces sobre el procedimiento que va a seguir el presidente de la República, entre las dos tesis, la del indulto libérrimo, que yo creo que sí la tiene constitucionalmente, pero parece que el ministro está diciendo que esto tiene que tomarse por el camino que tiene un reglamento sobre indultos humanitarios. Y en ese sentido tiene que haber una solicitud de la familia, del interesado o de una organización vinculada. Y yo creo que puede ser la familia, que es la que se ha dicho en todo momento que va a tomar este tema, el interesado podría hacerlo, pero si eso no se produce, no va a haber indulto. Y si se produce, también puede haber denegatoria de indulto. Lo cierto es que el fujimorismo, por la influencia de ese sector que más o menos tiene una crítica a la dirigencia de Fuerza Popular, está repitiendo el mismo camino del indulto Humala. Y yo creo que va a tener el mismo resultado. El problema es que los efectos van a ser diferentes. Porque al principio la que dirigió la solicitud fue Keiko Fujimori la vez pasada. La primera vez. La primera vez. Entonces ella tuvo que asumir la consecuencia y los efectos de esa derrota político-legal. En este caso, Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el entorno que está a su alrededor no quiere volver a caminar esa vía crucis. Si alguien lo sigue, será el que asuma la responsabilidad de ese potencial fracaso. Pero han presentado recursos. Recursos sí, pero no solicitud de indulto. Un habeas corpus está, creo que todavía ahí pendiente de una respuesta. Pero son recursos judiciales, pero no son... No del indulto, claro. Que es en el fondo lo que está en discusión por declaración del presidente y porque es el pedido del hijo menor del presidente Fujimori. Aquí se habla de indulto. Entonces ahí mi impresión es que ese indulto no va a llegar. No va a llegar. De ningún tipo, ni humanitario, ni regular. Se ha complicado con esto último, diría yo, ¿no? Nunca. El presidente de la República ha sido claro cuando fue elegido y hay que saber entender que él dijo que no iba a dar indulto. Entonces, estamos creando una ficción. Perdón, pero es que pero por culpa del presidente, no es que nosotros somos locos y de pronto nos despertamos y decimos, sí, el presidente. Le preguntas y el presidente dice una cosa y luego dice otra cosa parecida y luego más o menos igual y otra. Ha entrado en una dialéctica política con un tema que lo único que puede traerle son problemas.
nunca debieron, él te debió mantener en su posición, Pero porque es lo que no creo toda que va a tener. contradicción es una dialéctica, ¿no? No, pero definitivamente él ha entrado aquí a estar contradiciéndose y tratando de hacer un juego dialéctico para obtener un resultado político. Sí, ¿tú crees que haya analizado Absolutamente. tanto? De repente dice... Ha hablado Hegel. Habló una cerveza. Por Unas favor. cervezas entonces porque era muy... Habló Hegel. Claro, pero podríamos leer también que este acercamiento entre Fuerza Popular y el gobierno, que puede leerse de distinta manera, como lo ha leído la congresista Gamayo, diciendo que es porque el discurso ha sido largo, pero también puede leerse de otro modo, podría postergar el indulto también, ¿no? Porque hay una palabra que no se ha dicho en el debate de hoy día, es la palabra Kenji. Porque cuando el fujimorismo está más cerca del gobierno, pierde Kenji centralidad, ¿no? La mejor manera de sacar a Kenji Fujimori del juego Es acercarse acercarse al gobierno. Y podría ser también que una consecuencia de este buen momento, ¿no?, entre estas dos fuerzas pudiese ser, como dice Fernán, que se postergue el indulto sine die. Entonces, y que vuelva a surgir en el escenario, ¿no?, cuando haya otras condiciones. Parecía inminente, pero se diría que ha ido al repechaje, ¿no? Claro. O sea, se ha postergado y vamos a ver qué pasa. Pero a lo mejor no va al mundial, ¿no? No, de repente. El adulto puede El no ir al repechaje mundial. puede otra salir versión. Pato Gallareta, digamos, ¿no? Sí, ¿Quién? yo creo que no va a haber indulto. No es que quiera que no haya, al contrario. Yo soy simpatizante de eso, pero yo creo que no. Creo que el presidente se está metiendo en camisa de 11 varas. Y para cada uno de los dos, cada uno debió mantener la posición inicial. Keiko en decir que no iba a indultar a su padre, ni buscarlo, ni apoyarlo por vías políticas, sino solamente por vías jurídicas, que lo está cumpliendo. Y el presidente lo que dijo, y si va a cambiar, diga, cambio y hago, pero no estoy pensando, no quiero que sea como leía. Lo estamos estudiando. Porque el único que va a perjudicarse es él, porque va a quedarse en el medio de dos fuegos. Y claro, junto con el presidente se va por esa vía Kenji, ¿no? Bien, Muy bien. vamos a una pausa rapidito y regresamos todavía con las declaraciones de la congresista Maritza García, la todavía presidenta de la Comisión de la Mujer. Bueno, la congresista presidenta de la Comisión de la Mujer, la señora Maritza García, ha descartado renunciar a la presidencia del Congreso, como ya hay voces, Defensoría del Pueblo, colectivos, la propia vocera de la bancada fujimorista ha dicho que ella es responsable de sus palabras y tendrá que asumir las consecuencias. Ella, ¿qué fue lo que dijo? Aquí no hemos presentado esas declaraciones, ¿no es cierto? Vamos a ponerlas ahora porque en una sesión justo de la Comisión de la Mujer tuvo unos comentarios desafortunados, ¿no? Muchos se han indignado. A mí la verdad es que la congresista me da pena, me duele que haya dicho lo que ha dicho, no me indigna, sino que digo, bueno, ella piensa así, y habrá muchas mujeres que piensan así, y eso es lo terrible de este país. Vamos a ver qué es lo que dijo la congresista, hablando de que las mujeres a veces, por cosas que dicen, terminan haciendo que hombres sanos actúen de manera violenta. Algo así. Escúchenla mejor. ¿Por qué suelen suceder los feminicidios? Lo que el gran psicólogo y maestro dijo es que la mujer a veces sin razón o sin querer queriendo da la oportunidad al varón para que se cometa ese tipo de actos, porque muchas veces puede haber un agresor que es absolutamente sano. Déjeme terminar, por favor. Puede haber un agresor absolutamente sano y de repente en un momento la mujer lo saca de contexto diciéndole, me voy o te estoy traicionando. Esas palabras, esas frases nunca deben ser usadas por una mujer, porque podrían, sin querer queriendo, motivar o exacerbar los ánimos de una persona normal. Eso es lo que nos explicó el psicólogo. Eso es. A ver. ¿Quién es el psicólogo y quién es el maestro? Porque habla del maestro y del Bueno, psicólogo. sin querer queriendo, indica eso en un contexto. Chespirito. No puedo entender. Un psicólogo no. forense. Un psicólogo forense que ya... Aquí hay un problema de comprensión, porque hemos escuchado a una congresista hace un rato, hemos dicho un montón de cosas y ella no entendió nada de lo que hemos dicho. Y ahora esta señora tiene un maestro y probablemente un psicólogo y tampoco le ha entendido nada de lo que ha dicho, porque no creo que un psicólogo le haya dicho de esas cosas.
Entonces, ahí hay un problema serio de comprensión, no sé si lectora, pero hay un problema de comprensión de estas dos congresistas. Por eso creo que realmente Verónica está en lo correcto. Da pena, no da rabia, es triste, porque no tiene sustento lo que está diciendo. Sí, a mí me dio... No, es mejor no decir nada cuando... Sí. Si no sabes qué decir, abstente. Eso creo que es lo mejor, el mejor consejo para un parlamentario, ¿no? Sí es verdad que ella no puede seguir como presidenta de la comisión porque no entiende esto. Entonces ahí se tiene que trabajar en favor de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Partiendo de que no existen maltratadores sanos, para empezar. Entonces, obviamente ella no puede seguir ahí como presidenta de la comisión, yo tal vez tenga de formación profesional de abogado, pero estamos aquí tratando de meternos en temas de si está sano, no está sano, está bien, no está bien. El señor lo que ha hecho es maltratar a una ciudadana, sea su novia, tenga alguna cosa, eso no importa, a una ciudadana de una manera brutal. Lo que ha hecho ese señor es una brutalidad con una persona, con un ciudadano, eso no se hace con nadie. Y entonces vamos a defender los derechos de las personas, independientemente de si hubo una causa, no hubo ninguna causa, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es eso que hemos visto todos los peruanos y que es inaceptable. O sea, es inaceptable. Entonces, buscando una explicación o que se comprenda alguna otra figura es inoportuno y lo que termina haciendo es generando una confusión mucho mayor, sobre todo contra su propia imagen de parlamentaria y contra su partido. Le está haciendo un enorme daño a su partido. Porque con esas declaraciones la gente queda perpleja diciendo, oigan, ¿eso es lo que ustedes piensan? ¿Ustedes van a sancionar, van a retirar a esa persona? Entonces, está bien, ella tiene todo el derecho de no renunciar, pero también tiene el partido la responsabilidad de que esas declaraciones no queden así, que se disculpe en todo caso, pero ahí no hay disculpa ninguna, no la han sacado de contexto. A ver. Yo no sé si es tan distinto a como piensan otros parlamentarios de su bancada, ¿no? Porque quizás lo que ella está haciendo es ser más sincera con un punto de vista que recorre una parte importante del Congreso, que ha derribado, que ha modificado 6 decretos legislativos donde se consignaba el concepto de género. Y que en el Congreso tiene mucho eco este movimiento, desde mi punto de vista conservador, para limitar los derechos de la mujer y los derechos reproductivos de la mujer. Podríamos ir desde otro punto de vista, decir que ella particularmente es así, y yo ahí tendría que decir que el peor machismo es el machismo de las mujeres, porque además es un machismo que tiene que ver con una cultura, un tradicionalismo en la familia, que nace además en la casa. Pero buscando una explicación, como plantea Fernán, yo podría decir que esto también es la consecuencia de la falta de especialización en el Parlamento. Muchos han sugerido que en el Congreso el presidente de la comisión dure 5 años y que no dure 1 año. La comisión tuvo otra presidenta que era de otra bancada y que ha tenido acertadas iniciativas. Pero en esta idea de que las presidencias de comisiones son como una especie de ruletas, hoy me toca a mí, a ti te toca mañana, etcétera, y se le entrega a las personas comisiones para las cuales no tienen especialidad, estas son las consecuencias. Me enteré además, porque yo no lo sabía, que cuando se debatía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se tenía que el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado norteamericano tenía como 7 años en el cargo. Y en general, en las democracias parlamentarias, uno tiene un nivel de especialización. Podría ser que en el debate de la bancada le dijeron, oye, hazte cargo de la Comisión de la Mujer y no de la Agricultura. De repente ella tiene más experiencia en agricultura, pero ya ese lugar estaba ocupado por otro. Entonces, sí, yo forzaría quizás, pero para meter esto en la discusión de la reforma de la reforma política, para que la gente hable con cierta especialización. En otros parlamentos la gente además es vocera por áreas. Esta congresista supongo que no sería vocera en temas de mujer, porque hay otras parlamentarias como Carla Schaffer en el fujimorismo, otras más, que Luz Salgado mismo, Úrsula Letona, que yo creo que tienen otro temperamento distinto de la congresista García. Perdón, cuando hablaba usted de que esta no es la única congresista, pensé que se refería a Humberto Morales, del Frente Amplio,
porque, claro, esta señora es del Claro. fujimorismo, pero no podemos olvidar tampoco lo que dijo este señor sobre Por las mujeres. supuesto que Y son me acordé de chismosas él y- porque dijo, a mí mi mamá, sí, me dijo que las mujeres son chismosas, intrigantes, o no sé después qué de cosa. chismosas, mentirosas. Me- Pero eso Mentiroso. recorre Sí. todas las bancadas, de verdad, porque además... Es eso- bueno que lo eso- diga porque sí. ha hecho referencias al fujimorismo. Y esto Que- del machismo y el que- maltrato y los... Me refería porque fue la bancada Ah, que modificó estos 7 decretos legislativos, pero eso pasa... el señor, ¿cómo se llama este congresista? Él dice ser de izquierda, ¿no? Y dice, mi mamá... Cuando 40 años, me enseñó. mi mamá me dijo, ¿no? Entonces, eso viene de casa, cultura, ¿no? Sí, no mucho que practicar. Vamos la a una verdad. pausa y regresamos Sí. con una noticia sobre el psicólogo que El maestro, invocó el maestro. la congresista García. Regresamos en un minuto. Bueno, acá el doctor Altuve preguntaba, ¿quién es el maestro? Estoy interesadísimo. Bueno, se trata del señor Iván Molina Salas. Justo ahí tenemos la información a través de un medio de comunicación. ¿De qué me han puesto, por favor? El Tiempo de Piura. Se trata del señor Iván Molina Salas. Él es un psicólogo de 50 años, es piurano y fue invitado a dar charlas sobre violencia contra la mujer por la propia comisión, tengo entendido. A ver, dice, sí, Congreso de la República, invitado por la congresista, dice, primer Congreso de la Mujer de Huancabamba, situación de la mujer y la familia. Y efectivamente ahí durante el discurso habló sobre un montón de cosas, que comenzó a dar ejemplos, si un hombre te maltrata, no, si un hombre Pero fue acusado. te pregunta, bueno, digamos, eso es lo coyuntural, de cómo es que así es que conoció, de dónde conoce la congresista psicólogo. Pero lo que ha sucedido acá es que Verónica Ferrari ha publicado que este señor había sido destituido. Artículo 1, sanciona administrativamente con destitución, quedando inhabilitado este señor para ingresar a cualquier entidad administrativa pública bajo cualquier forma o modalidad por un periodo de 5 años, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Procesos Administrativos. ¿Pero por qué? Espérate, Iván, estoy leyendo. Sí. Iván Salas. Esto lo tengo acá. Bueno, es por tocamientos indebidos. La denuncia. Ese es el Una acuerdo. comisión en un plazo no mayor de 30 días naturales, bajo responsabilidad efectuada la etapa investigatoria relacionada con las denuncias sobre presuntos tocamientos a menores albergados en las aldeas infantiles Señor de la Exaltación, Huamarca y San Miguel por parte de los trabajadores. Ese y bueno, es el son asesor varios. técnico de la comisión. El que fue invitado incluso para El dar asesor las charlas. técnico. Sí, Y al que Así aparentemente se refiere cuando habla de invoca, maestro. digamos, esta Al maestro. autoridad sobre cómo las personas perfectamente normales pueden ser inducidas a la agresión. Además, a través de- esto era por 5 años, de mientras frases. dura el proceso investigatorio, y fue en el 2011. O sea, no hay un impedimento Ya puede regresar administrativo. Así es, a asesorar a la comisión del Congreso. sí. Bueno, queremos informar. Vamos con el último tema. A mencionarlo sencillamente, Por lo menos. Estados Unidos ha anunciado su retiro de la UNESCO, esta es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, ha alegado un supuesto sesgo anti-israelí en esa organización y una presunta necesidad de reformas en la gestión interna. Estados Unidos, dicho sea de paso, dejó de pagar su contribución a la UNESCO en el 2011, esto cuando la organización aceptó a Palestina como miembro, y esto tiene que ser puesto en relación con el sesgo anti-israelí, me parece, ¿no? Pero la salida se hace efectiva recién el 31 de diciembre del 2018, no es inmediata. Breves comentarios, por favor, que estamos Sí. a punto de terminar. Bueno, yo lo lamento, ¿no? Me parece que el sistema de Naciones Unidas con el secretario general Guterres ha empezado una reforma que ha sido alabada por el propio presidente Trump. Y es cierto que esta distancia entre Estados Unidos y la UNESCO y otras agencias de las Naciones Unidas no empieza con Trump, ¿no? Con Trump pronto se agudiza. Y yo sospecho que van a tener que haber ahí algunas negociaciones, todo, porque hasta para los plazos de Trump, 2018 es muy largo, ¿no? O sea, Trump ha hecho, en 45 días había tenido avances y retrocesos, dimes y diretes, y entonces cambios de política que podría ser que esto también cambie, ¿no?
Creo que las reformas de Guterres llegan demasiado tarde. El sistema de las Naciones Unidas está en una verdadera crisis. El mundo está cambiando y la forma como se estructura y se organiza sus agencias no son satisfactorias. Yo creo que estamos ante una crisis del sistema multipolar, multilateral de la legalidad post-45. Entonces, estas son las manifestaciones que, como bien dijo Juan, no comenzaron con Trump, pero que se van a acelerar y profundizar en los próximos años. Y con entusiasmo. Del señor Trump, digo. No, bueno, pero yo creo que es un entusiasmo de los poderes multipolares que están naciendo. Entusiasmo de Turquía, entusiasmo de Rusia. ¿Por qué? Porque definitivamente durante los 20 años del 89 en adelante, 25 años, ha sido muy ideologizada el sistema de Naciones Unidas. Entonces, la experiencia anterior, donde era un foro de coordinación, pasó a ideologizarse mucho. Muy bien, gracias a nuestros invitados de esta noche. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.